Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tema de factorización. En este caso vamos a ver el caso factor común por agrupación de términos, que viene siendo el segundo caso de factorización. Y digo segundo caso porque si bien habíamos visto dos casos anteriores, pero en realidad uno era un caso especial del otro, porque el primer caso era el factor común monomio y en el segundo también se manejaba el factor común, pero polinomio. O sea que en realidad son los mismos. La idea es sacar el factor común, pero la diferencia era que uno era monomio y el otro era polinomio. En esta ocasión vamos a ver el segundo caso que se llama factor común por agrupación de términos, que lo que va a hacer es simplemente combinar los dos casos anteriores, o sea, los dos que vimos, que es el factor común monomio y el factor común polinomio. ¿En qué consiste el factor común por agrupación de términos? Consiste en que nosotros, dada una expresión algebraica, lo que tenemos que hacer es agruparla en varios términos, de tal manera que en cada agrupación vamos a sacar un factor común. Debido a que si nosotros intentamos factorizar la expresión directamente, como en los casos anteriores, no vamos a encontrar un factor que se repita en todos los términos. Es decir, por ejemplo, A está acá y en el segundo término, pero no está en los demás. B está en el tercer y cuarto término, pero no están los otros. Y M está en el primer y tercer término, pero no están los demás. Es decir, que no puedo sacar un factor común directamente de toda la expresión. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar los términos. Y eso lo podemos hacer gracias a la propiedad asociativa de la suma. Entonces supongamos que vamos a agrupar el primer y el segundo término. Y en otra agrupación vamos a agrupar el tercer y cuarto término. Entonces lo que tendríamos es la siguiente agrupación. Tendríamos AM más AN en un paréntesis, o sea, los dos primeros términos los vamos a agrupar en un paréntesis, más, y en el otro paréntesis vamos a agrupar el tercer y el cuarto término. Como digo, esto lo podemos hacer gracias a la propiedad asociativa de la suma, que si nosotros tenemos varios sumandos, nosotros los podemos asociar de la forma que nosotros queramos y el resultado no nos va a afectar. Entonces esa sería la primera agrupación. Ahora, si nos damos cuenta de cada agrupación, nosotros podemos sacar factor común monomio A. En este caso, en la primera agrupación podemos sacar factor común monomio A, ya que se repiten ambos términos. Y en el segundo paréntesis, o sea, en la segunda agrupación, podemos sacar factor común B, que se repite en ambos términos. Por lo que sacando el factor común monomio de cada agrupación, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría A factor de M más N, ya que al sacar factor común A de esta expresión, no, nos quedaría lo que nos falta. O sea, ¿por qué tenemos que multiplicar a para que nos dé a m por m? ¿Y por qué tenemos que multiplicar a para que nos dé a n por n? Y acá, ¿por qué tenemos que multiplicar a b para que nos dé bm por m? ¿Y por qué tenemos que multiplicar a b para que nos dé bn por n? Y entonces nos quedaría esta expresión de acá, luego de sacar el factor común de cada agrupación. Y ahora si nos damos cuenta, llegamos al caso anterior, o sea, al factor común polinomio, en donde ambas expresiones tienen como factor común el polinomio m más n. Entonces lo que hacemos es sacar ese factor común que se repite en ambos términos, m más n, factor de lo que quedaría que es a y acá la b. Entonces nos quedaría que la factorización final de toda esta expresión algebraica es m más n por a más b. Ahora, nosotros podemos asociarlo de esta forma, pero lo hubiéramos podido asociar de otra forma. O sea, en realidad cuando nosotros tenemos varios términos, nosotros podemos agruparlos de distintas formas. Lo importante es que de cada agrupación nos tiene que quedar el mismo factor común. Es decir, al agruparlo así, sacamos este factor común de esta agrupación, nos quedó un m más n. Y al sacar el factor común de acá, nos quedó también un m más n. Ese es el objetivo, que al sacar los factores comunes de ambas agrupaciones nos queda un mismo polinomio. Si no nos queda un mismo polinomio, quiere decir que debemos agruparlo de otra forma. Entonces esta sería la respuesta de este ejercicio. Entonces digamos este ejercicio lo hubiéramos podido agrupar de otra forma. Hubiéramos podido agrupar el primer y el tercer término. Es decir, hubiéramos podido agrupar AM y BM. Y por el otro lado hubiéramos podido agrupar AN y BN. Nos hubiera quedado de la siguiente manera. Nos hubiera quedado AM más BM, o sea, agrupando el primer y el tercer término, y en el otro agrupando el segundo que es AN y el cuarto término que es BN. Entonces, sacando factor común M de esta agrupación, nos queda M factor de lo que nos quedaría que es A más B. Y de la segunda agrupación, el factor común es N, que se repite en ambas expresiones. Entonces, N factor de lo que me queda que sería A más B. Porque si nosotros volvemos a resolver esto, A por N es AN y B por N es BN. Y ahora si nos damos cuenta, acá nos quedó el factor como un polinomio a más b que se repite en ambos términos. Se repite acá y se repite acá.
sacando ese factor común nos queda a más b, factor de lo que nos quedaría que es esta m y más esta n de acá, que es esta n de acá. Y entonces si lo hubiéramos agrupado de esa forma, nos hubiera quedado que la respuesta es a más b por m más n. Pero si se dan cuenta es la misma respuesta que la primera que obtuvimos, m más n por a más b. Lo único que cambia es el orden de los factores, pero acordémonos que cuando estamos multiplicando el orden de los factores no altera el producto. Eso lo da la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y entonces estas dos formas de expresar esta factorización son correctas. Y así concluimos con el primer ejercicio. Vamos con un segundo ejemplo. Vamos a factorizar 3x al cuadrado menos 6xy más 5x menos 10y por agrupación. Acordemos que si intentamos factorizar toda la expresión directamente no vamos a encontrar un factor común que se repita en todos. Por ejemplo, la x está acá, está en esta expresión y está en esta expresión, pero no está en la cuarta expresión. Entonces no podemos sacar factor común x. La y se encuentra en el segundo y el cuarto término, pero no se encuentra en los demás términos. Entonces no hay factor común y. Y de los números, por ejemplo, el 6 es múltiplo de 3, pero el 5 no. Y el 10 es múltiplo de 5, pero no es múltiplo de 3. O sea, no vamos a encontrar un divisor común a todos estos números distinto de 1. Entonces lo que vamos a hacer es agruparlos. Entonces vamos a agrupar el primer y el segundo término, y el tercer y el cuarto término. Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 3x al cuadrado menos 6xy en un paréntesis, y en otro paréntesis vamos a agrupar 5x menos 10y. Ahora, si vemos de la primera agrupación, tenemos un factor común 3, porque 3 es divisor común de 3 y 6, y de las letras, el factor común que se repite es la x con su menor exponente, que sería x a la 1. Y de la segunda agrupación nos quedaría que el factor común es 5, porque 5 es divisor común de 5 y de 10. O sea que nos quedaría que al sacar el factor común de cada agrupación, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría de la primera agrupación el factor común es 3x. ¿Por qué tengo que multiplicar a 3x para que me dé 3x al cuadrado? Por x, ya que 3x por x nos da 3x al cuadrado. ¿Y por qué tenemos que multiplicar a 3x para que nos dé 6xy? Por 2y, ya que 3 por 2 es 6 y x por y es xy. Otra manera para encontrar los términos del paréntesis es dividir cada término entre el factor común, es decir, 3x al cuadrado dividido entre el factor común que es 3x nos da x. Y 6xy dividido entre 3x, entonces las x se van, 6 dividido 3 me da 2 y me quedaría la y menos. Y de la segunda agrupación, el factor común habíamos dicho que era 5, factor de, entonces cogemos cada término, lo dividimos entre el factor común, entonces 5x entre 5 nos da x, y 10y entre 5 nos da 2y, 10 dividido 5 nos da 2, y la y bajamos el menos. Y entonces nos quedaría esta expresión de acá. Ya para finalizar, vemos que hay un factor común polinomio que es x menos 2y que se repite en ambos términos, se repite acá y se repite acá. Entonces sacamos ese factor común polinomio x menos 2y, factor de lo que nos queda, que sería coger cada término, cogemos todo este término y lo dividimos entre el factor común que es x menos 2y, por lo que lo único que hacemos es cancelar el x menos 2y con el x menos 2y, nos quedaría 3x. Y de acá, si sacamos factor común x, perdón, si dividimos este término entre el factor común que es x menos 2y, pues se cancelaría el x menos 2y con el factor común x menos 2y y nos quedaría el 5. Y entonces nos queda esta expresión. Nos quedaría que la factorización de esta expresión en azul es x menos 2y multiplicada a 3x más 5. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Así igual como en el primer ejercicio, ustedes lo hubieran podido asociar de otra forma, o sea, hubieran podido agrupar de otra forma, pero la idea es que de cada agrupación al sacar el factor común, les quede el mismo factor común polinomio. Ese es el objetivo. Ahora, como habíamos explicado en el primer caso de factorización, todo para saber si una expresión nos quedó bien factorizada, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los factores que obtuvimos y tendríamos que llegar a la expresión original. Es decir, si nosotros queremos saber si esto nos quedó bien factorizado, al multiplicar x menos 2y por 3x más 5, nos tendría que dar esta expresión en azul. Probémoslo. Entonces, si multiplicamos acá, tenemos que hacer distributiva, es decir, x por 3x y x por 5. Entonces nos quedaría que x por 3x nos da 3x al cuadrado. Y x por 5 nos da 5x. Y más por más es más. Entonces nos quedaría que la primera parte nos quedaría que es x por 3x, 3x al cuadrado. Y x por 5, 5x. Ahora lo que vamos a hacer es distribuir el 2y con cada uno de los términos del otro paréntesis. Entonces 2y por 3x nos da 6xy.
pero no olvidemos que los signos también cuentan. Entonces, menos por más nos da menos, y menos por más nos daría menos, o sea que 2y por 5 nos da 10y. Y vean que esta expresión es la misma que está arriba, solo que está en distinto orden. Pero si nos damos cuenta, cada término respeta su signo. Es decir, el 6xy acá está en negativo, acá en la expresión original también. 10y está en negativo, acá también. O sea que nos dio la misma expresión original, quiere decir que esta expresión sí nos quedó bien factorizada. Vamos con un tercer ejemplo. Entonces tenemos 2m al cuadrado menos 6mn menos 5m más 15n. Entonces vamos a factorizar por agrupación. Entonces lo mismo, vamos a agrupar en este caso, por ejemplo, los dos primeros términos, que es 2m al cuadrado y 6mn, y en otro paréntesis 5m y 15n. Nos quedaría de la siguiente manera. En el primer paréntesis agrupamos 2m al cuadrado y 6mn, y en el segundo paréntesis asociamos 5m y 15n. Pero acá hay que hacer una aclaración. Como en el segundo paréntesis asociamos en un paréntesis precedido del signo menos, es decir, introducimos 5m y 15n en un paréntesis que está precedido del signo menos, hay una regla que es que estos términos van a entrar al paréntesis con signo contrario. Es decir, 5m está negativo, pero al introducirlo en un paréntesis precedido del signo menos, entra con signo positivo. Y 15n que está positivo entra con signo negativo. ¿Por qué? Porque si destruyéramos los paréntesis volvemos a llegar a lo mismo. Es decir, menos por más nos da menos 5m y menos por menos nos daría más 15n. Por esa razón, siempre que vayamos a introducir cantidades en un paréntesis precedido del signo menos, debemos cambiar el signo a las cantidades que van a ingresar. Y entonces nos quedaría esto. Ahora vamos a sacar el factor común de cada agrupación. Entonces de la primera agrupación el factor común es 2m, porque se repite en ambas expresiones. Es decir, 2 es divisor común de 2 y de 6. Y de las letras el factor común que se repite es m y lo tomamos con su menor exponente. Entonces nos quedaría 2m factor de, lo que hacemos es coger cada término y dividirlo entre el factor común. Entonces 2m al cuadrado entre 2m nos da m. Y 6mn dividido entre 2m nos da 3n. Entonces nos quedaría esto. Y ahora de la segunda agrupación tenemos que el factor común entre 5 y 15 es 5. Y lo que hacemos es lo mismo. 5m dividido entre el factor común que es 5, nos cancelamos los 5 y nos queda m. Y 15n dividido entre 5, 15 dividido 5 me da 3 y bajamos la n. Nos quedaría 3n. Y vemos que obtuvimos un factor común polinomio que se repite en ambos términos, que es m menos 3n. Sacando ese factor común, nos quedaría que la expresión factorizada nos quedaría m menos 3n, factor de lo que me sobraría, que es 2m menos 5. Y esta sería la forma factorizada de esta expresión. Lo mismo que en el ejemplo anterior. Si queremos probar si nos quedó bien factorizado, multiplicamos estos dos binomios y tendríamos que llegar a la expresión original. Y así concluimos con este tercer ejercicio. Bueno, hasta acá concluimos con este video. En el siguiente video vamos a ver la segunda parte de este caso de factorización, factor común por agrupación de términos. Que tengan un excelente día y hasta un próximo video.